Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos a 26 de abril del año 2021 en una nueva lección de egresados. Hoy tenemos entonces a Claudia Rabe, nuestra egresada de doctorado en ingeniería. Ahorita la presentamos. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Voy a contarles quién nos acompaña. Claudia Rabe. Claudia estudió su pregrado en Ingeniería Civil con nosotros en la universidad y posteriormente pues hizo su maestría también en aprovechamiento de recursos hidráulicos con una tesis meritoria, que ahorita ya nos contará un poquito de ese ejercicio, y luego hizo también con nosotros el doctorado en Ingeniería de Sistemas Energéticos y con una tesis también laureada en su doctorado. Actualmente Claudia tiene una firma consultora que se llama, vamos a ver si lo digo bien, Fluir de Lab, un laboratorio de decisiones, también trabaja, digamos, consultoría de alto nivel, como lo pusimos en la invitación, y dentro de ese alto nivel está pues también los organismos multilaterales y en este momento es consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, pero ha trabajado también consultoría para otras instituciones y ha trabajado también en el sector público, que nos contará un poco más adelante. Entonces, Claudia, bienvenida. Este grupo es tuyo. Estos chicos son en su mayoría estudiantes de últimos niveles de todas las ingenierías, incluso hay estudiantes de otras facultades, puede haber también estudiantes de otras facultades, y todos ellos tienen como que los une a ellos el que o van a salir a su práctica o van a salir a su primer empleo y están a puertas de ver cómo va a ser ese ejercicio profesional. Así que cuando les invitamos a egresados es para que miren ellos todos esos matices que puede haber del ejercicio de la profesión. Entonces, Claudia, bienvenida y gracias por aceptar la invitación que te hicimos. Bueno, Liliana, muchas gracias a todos pues por estar aquí, por la invitación. Entonces, bueno, tenemos, según entiendo, media hora. Entonces, pues voy a introducir como los asuntos que me solicitaste en tu presentación, pero muy brevemente para que podamos entrar como en unos asuntos de yo darme digamos, 3 mensajes principales y algunos casos para que ustedes, pues, para que llevemos la discusión alrededor de eso y ya después, pues, por supuesto, abierta a las preguntas. Entonces, voy a presentar, a proyectar mi pantalla. Listo, entonces, bueno. Entonces, empezar simplemente con un fondo. Esta es un poco la imagen de mi firma consultora. Y simplemente quería mostrarles, no sé si todos habrán visto el video en el que muestran como la Vía Láctea, pues digamos no vista en planta, sino vista en perfil y con velocidad, pues cambia totalmente la imagen que tenemos de cómo se mueven los planetas en el espacio. Entonces pareciera una cosa muy sencilla, yo después les dejo el link para los que no hayan visto ese video, pero básicamente hay el mensaje es que un solo dato puede cambiar totalmente como el paradigma, la imagen que tenemos de algo que hemos visto durante toda la vida. Y básicamente, pues ese es el trabajo de la ingeniería en general y de la consultoría en particular, que es agregar valor, digamos, de alto nivel que permita generar o cambiar paradigmas con gran poder transformador. Entonces, bueno, un poco pues ya Liliana me ha presentado. Estas son simplemente, también les traigo como una mini hoja de vida para mostrarles acerca de la trayectoria de un consultor. No es tanto pues aquí como que cuántas cosas he hecho yo, sino cuántas tiene que hacer uno en general, pues para poder ir ganando experiencia y ganando capacidad de solución crítica, en fin. Entonces, en general, pues ustedes que están en últimos semestres van a identificarse mucho con la carrera, o sea, en el fondo la formación es por el momento lo que los define. Entonces, decir que son ingenieros
civiles o químicos o mecánicos, va a ser como lo clave para ustedes ingresar al mundo laboral, y luego pues van a tener una necesidad inmediata de hacer posgrados. Y a medida que pasa el tiempo, pues uno empieza a resumir sus títulos profesionales según la conveniencia, ¿cierto? O sea, digamos, al principio, pues yo era ingeniera civil, magíster y todos los nombres largos que Liliana, pues, mencionó, porque es también parte del mundo académico, pero por fuera, pues, eso tiene menos relevancia, si bien es fundamental, pues, chulean que uno tenga el posgrado o que tenga la carrera, realmente lo que empieza a importar es la experiencia, digamos, como el acervo de información y metodológico que uno acumula. Entonces, en mi caso, pues ha sido muy importante, pues todos estos años de formación que tuve yo académica, porque hice pues toda la carrera, maestría y doctorado. Y bueno, entonces un poco mi rápidamente trayectoria, pues yo soy ingeniera civil y hice mi maestría en recursos hidráulicos porque me interesó primero la hidráulica, que es todo un sistema, digamos, una geociencia, pero es un sistema de trabajo en red, un sistema altamente complejo. Luego empiezo a entender que la solución de muchos de los problemas hídricos pasan por los sistemas de planeación. Entonces empezamos a trabajar en temas de planeación incluso territorial, urbano, de toma de decisiones y política pública. Y de allí, pues entonces a generar modelos de análisis por unidades energéticas, o sea, medir los servicios que requiere esa planeación. Entonces, digamos, uno va escalando problema a problema, y lo importante que le da a uno en la academia o todo el estudio que hace es la capacidad de formalizar los métodos con los que se va a aproximar a estos distintos problemas. Y eso es clave porque es muy distinto el método de una persona que está haciendo exactamente lo mismo que yo, pero que es antropóloga. Entonces se acerca a estos problemas de forma, con un método diferente a alguien que es como yo, ingeniero y modela matemáticamente sistemas complejos, u otro que es economista, en fin. Entonces, entender ese esquema de, digamos, de posibles trayectorias metodológicas es fundamental para ustedes construir su carrera profesional. Digamos que pasando de eso, pues rápidamente, bueno, y concluiría con que, por ejemplo, hoy para el BID o para USAID o para otras multilaterales o ONGs internacionales, gran parte del trabajo que yo hago es el de diseño de instituciones, que seguramente a primera vista pues nada tiene que ver con la ingeniería o los doctorados en energía, pero vamos a ir viendo a través de los casos por qué ocurre esto. Entonces, como les decía, pues son 3 mensajes principales en el que, digamos, lo principal que les quiero decir es que ser consultor no es un título específico, no es que uno tenga que pasar por la Academia de Consultoría, sino que uno puede, a medida que tiene la capacidad de ofrecer un mensaje específico y una metodología, pues apoyar la agregación de valor en los procesos. Entonces, un consultor, pues es básicamente aquel que hace o que lidera una agenda de transferencia de conocimiento en el nivel, pues, en el que esté trabajando, ya sea, pues, básico o especializado. Hay muchas tipologías de consultores, hay empresas completas de consultoría, multinacionales, que, digamos, lo que hacen es captar pues, profesionales con alta capacidad de resolución crítica. Y bueno, y pues de esas hay unas, o sea, McKinsey, o sea, gente alrededor del mundo. Hay otras que son especializadas por tema, consultorías, empresas consultoras especializadas en temas, por ejemplo, de aseguramiento, de calidad, hay muchos, jurídicos, de temas de transporte, en fin. O también, pues hay firmas más pequeñas como la mía, o incluso procesos de consultoría individual, que es cuando, digamos, uno es reconocido en su área y lo llaman, pues, de forma específica a resolver algún problema, y todo esto tiene que ver con el tamaño, pues, del contrato, con el tamaño del problema, con la necesidad como del back office que se necesita para cada solución, o si lo que se requiere es un consultor.
Entonces, aquí un poco el mensaje que les quiero dejar es que ustedes no van a ser consultores pues apenas se gradúen o en su práctica profesional, pero a lo largo de su trayectoria pues van a ir adquiriendo como todas esas capacidades críticas que les permitirían ser consultor de carrera, o sea, dedicados a eso, o incluso pues ser llamados desde el puesto de trabajo en que estén a que solucionen un problema en otra parte y pues también eso es válido como consultoría. Entonces en esta diapositiva son tres los asuntos principales. El primero es que el consultor pues tiene que identificar un sentido y una trayectoria, ¿cierto? O sea, uno no puede un día pues hacer un tema del otro día otro. Lo que es claro es, igual que en la carrera académica, que uno va a ser llamado a diferentes sectores y a diferentes problemas, pero porque hay una forma y un método que uno tiene para aproximarse a ese problema, o porque comparte un esquema, un sistema de conocimientos. Entonces, en los casos vamos a ver eso para mi carrera, ¿cierto? Para mi oferta, digamos, de expertise. Entonces uno pues formula un método y construye un acervo que es el que empieza a ser reconocido y donde la gente empieza a pensar, bueno, esta es la experta en los enfoques espaciales, entonces eso es lo que nos está haciendo falta. Vamos a buscar este enfoque como parte de solución del problema. Luego, pues en el segundo asunto, pues el consultor tiene que ser capaz de identificar las brechas, las oportunidades y las restricciones sobre los procesos reales, digamos, en los que su metodología y su sentido pues tienen cabida, ¿cierto? O sea, lo segundo es que un consultor tiene que ser una persona capaz de formular proyectos completos, de saber qué es lo que qué es lo que le hace falta a la institución o identificar pues cuál es el problema, ofrecer, armar todo el proyecto de qué es lo que yo voy a hacer y por qué eso les sirve y cómo lo va a implementar, dimensionar el presupuesto, o sea, es todo. O sea, un consultor significa que hace todo el paquete completo, como si fuera pues en sí mismo un producto. Y aquí pues hay un asunto que traje que me parece clave, sobre todo en la discusión académica, y es que, en mi opinión, la universidad siempre dice pues que la consultoría es, digamos, pues evidentemente es de diferente naturaleza que la investigación, digamos pura o aplicada, pero que en general pues están en diferentes niveles, ¿cierto? Que es menos ser consultor, y lo cierto es que en la consultoría se hace mucho de investigación aplicada, porque en general los problemas para los que llaman a un consultor son siempre novedosos, son siempre disruptivos, pues no hay quien haya solucionado estos problemas, entonces pues se requiere, igual que la universidad también hace consultoría, y muchos de los proyectos combinan ambos asuntos. Hay que hacer una serie de innovaciones y al mismo tiempo la implementación o el desarrollo pues se hace a través de instrumentos a veces ya conocidos que requieren implementación. En cualquier caso, implementar en sistemas pues diferentes pues siempre requiere gran capacidad pues de innovar y de gestionar el cambio para esos procesos, pues para abrir el camino de esos procesos. Entonces básicamente esto es la de ser capaces de identificar un problema y venderlo, ¿cierto? Y venderse a uno mismo dentro de ese proceso. Y lo tercero, que quiero que tengan también como en mente acerca de la consultoría, es que hay unos imperativos éticos fundamentales también en el ejercicio del consultor. Esos imperativos éticos significan, pues, no solo que uno tiene que ser suficientemente digamos, transparente en los procesos y en el conocimiento que uno puede brindar, sino que también hay unas responsabilidades cuando uno asesora a alguien para tomar una decisión y esa decisión pues es equivocada y tiene impactos y afectaciones, pues básicamente van a venir es por la persona que tomó la decisión, casi nunca por el asesor. Y eso ha hecho que hayan pues áreas completas de investigación en la responsabilidad de los asesores y de los consultores.
Y aquí, pues, es muy importante que entendamos que consultoría también se le dice hacer una interventoría o hacer o hacer un diseño estructural, pero no es de esa consultoría de la que estamos hablando en este momento, sino que aquí estamos hablando es más bien en esta agenda de transferencia de conocimiento especializado, y lo vamos a ver a través de los casos. Entonces, un asesor, de hecho, los casos, hay muchos libros internacionales que hablan de esa responsabilidad cuando se asesora un gobierno y se toma una decisión equivocada. Por ejemplo, hoy, en Colombia eso pues es todos los días, en las noticias está el fracking, la reforma tributaria y muchos otros asuntos que son altamente controversiales, pues siempre es el tomador de decisiones el que tiene que afrontar las consecuencias de esa decisión, con carga política o no, lo mismo que un gerente de una empresa. Todo el pool de asesores que ha estado asesorando, pues sigue en la sombra. ¿Cuál es la responsabilidad y el imperativo ético de esas personas para apoyar esa toma de decisiones? Entonces allí es fundamental cuestionar las posiciones ideológicas, decidir si uno pues se va a meter en asuntos ideológicos, políticos, o si va a estar en el campo ético o en el campo social. Todo esto pues tiene requerimientos de toma de decisiones de la persona que va a ser consultora. Entonces, bueno, esos son un poco como los 3 mensajes principales, y entonces algunos de los casos que quiero mostrarles, pues empezaría por decirles que, como les decía, en mi trayectoria, pues empecé trabajando en redes hídricas para luego a las energéticas, de infraestructura, etcétera, donde digamos, mi experticia está en la solución de sistemas complejos en red, ¿cierto? Información, servicios públicos, infraestructura, temas sectoriales, temas de política pública que tienen, pues, digamos, como una alta red de impacto y que además están determinados de una u otra forma por la geografía. Entonces, cuando yo estoy pensando en infraestructura, pues digamos una forma de pensar en la afectación de la geografía es el tipo de suelo y cuál tipo de infraestructura defino, cómo es mi diseño. Esa es una forma, no es la mía. La nuestra es, si yo tomo decisiones de dónde mejorar la infraestructura en una región, pues ¿qué pasa con las demás? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo siempre elijo, por ejemplo, como pasa hoy, la población como driver principal para la toma de decisiones en inversión? Entonces, así digamos, sin demasiado énfasis, pues sin demasiada profundización, si siempre se usa eso, pues el resultado va a ser que se profundicen las inequidades en el territorio, porque siempre son solamente las más pobladas las que a las que van a recibir inversión y todos los demás no. Entonces, y si solamente hago los que no, entonces, ¿qué ocurre con los que sí? Se quedan incomunicados. Entonces, hay una gran complejidad en la toma de decisiones, y lo que digamos yo hago es generar metodologías para esos casos. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes vean, digamos, a qué nos referimos ya en el contexto suramericano, en el que hicimos todo un análisis de necesidades de infraestructura de integración para el Cono Sur. La integración se refiere a todos los terminales, puertos, aeropuertos, pasos de frontera, todas las cosas que son de uso potencialmente común para todos y que además facilitan las relaciones internacionales. Entonces, este es un análisis en el que queremos saber toda la red de carreteras del Cono Sur y de terminales, puertos, aeropuertos, etcétera, qué necesidades tiene para atender todos los flujos de exportaciones e importaciones del Cono Sur y, digamos, su potencial entrada en un mercado de nearshoring, que con el COVID, pues antes todo el mundo mandaba a hacer todo a Asia, y ahora pues ya lo tiene que hacer más cerca por todos los impactos que se vieron en los cierres de frontera. Entonces, este es un estudio que, si ustedes lo piensan, o digamos yo pues aquí les voy diciendo el por qué lo mandan a hacer a un consultor especializado
aparte, y es que si yo soy argentina, pues yo voy a querer que sean mis corredores pues los que reciban inversión. Y si soy Uruguay, pues entonces son los uruguayos. Y de todas formas, si soy una multilateral ahí adentro, pues entonces recibo todo el impacto del político, digamos, de mis miembros. Entonces lo que hacen ellos es, bueno, vamos a contratar a alguien externo, objetivo, que sea capaz de elaborar toda la metodología, de buscar la información, de validar los resultados y de decirnos, es esto con una metodología específica que nosotros podamos verificar, ¿cierto? Que yo que soy Uruguay esté segura que la metodología no está sesgada para Argentina, Chile, etcétera. Entonces este es un trabajo que requirió una búsqueda supremamente intensiva de información, porque hay que saber todo, lo de todos los países, lo de todas las vías, los puertos, aeropuertos, etcétera, qué producen, cuánto, por dónde lo sacan. Entonces es el primer mapeo que se hace espacial de todas esas dinámicas logísticas, y lo que hicimos fue comparar. Es un análisis además bien bonito, es una comparación de las brechas que existen entre los corredores. Entonces, si yo, por ejemplo, soy Brasil y soy gran exportador, por ejemplo, de cereales, y Paraguay también, ¿será que las grandes diferencias que hay en mi infraestructura están afectando mi participación en el mercado de cereales, sí o no? Entonces, es un poco como ese análisis el que estamos buscando, y asociado a eso, pues hacemos un protocolo de análisis de proyectos. Entonces, este es un poco como ese enfoque de toma de decisiones espaciales que es aquí clave. Este es otro proyecto que se hizo para Centroamérica, también muy interesante, y aquí el asunto que es interesante, o el asunto que es como el que uno ve desde afuera, después de tener mucha experiencia, es que, digamos, los tiempos consumidos o los tiempos que se demora la logística carretera en llegar desde Panamá a Estados Unidos y viceversa, pues se cuentan entre los más largos del mundo, ¿cierto? Entonces hay que preguntarse por qué y qué podemos hacer, porque eso significa que también los costos logísticos son los más altos. O sea, si el producto vale 10 pesos, entonces resulta que si el transporte costó 2 pesos, es muy distinto a si costó 8 pesos, ¿cierto? En términos de utilidad y de riesgo de esa inversión y de posible crecimiento de estos países. Entonces es clave ser competitivo en el mundo en términos logísticos. Entonces lo que nos encontramos aquí, caso Salvador, es que solo El Salvador tiene del orden de 10 pasos de frontera. Eso no parece pues como un dato interesante, a menos que uno lo compare en escala. Entonces, para mostrarles la escala geográfica, les podría decir que todo ese istmo, digamos, centroamericano es más o menos de la longitud de los Andes colombianos, y El Salvador solo, como país, es más o menos del tamaño del suroeste antioqueño. Entonces, imagínense ustedes pasar de una punta a otra del suroeste antioqueño y tener que transitar al menos 2 pasos de frontera para llegar a, ¿cierto?, si sale o si entra. Entonces, el camión que viene desde Panamá, pues tiene que cruzar por lo menos 10 pasos de frontera en su paso, y en todos lo paran. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Y cómo generamos unos sistemas, pues, digamos, de revisión y de seguimiento logístico, pues, que prescindan de tantos pasos, pero que de todas maneras generen cierta información y capacidad de control. Entonces, este es, digamos, como aquí lo que se hace, un proceso de racionalización de pasos de frontera. Eso a uno cuando ya se lo mostraron, pues le parece súper obvio, pero lo cierto es que nunca nadie había dicho eso, y se la pasan remodelando pasos, que de todas maneras, por modernos que sean, pues le quitan tiempo al camión. Entonces, ¿cuál es el sistema? Hay que verlo un poco más grande, hay que verlo, digamos, como desde afuera. Y ese es uno de los mensajes, pues hay muchos otros que se hicieron en ese proceso. Este es otro ejemplo, ya menos, digamos, bonito en términos de mapas, en el que básicamente se construyeron unos instrumentos para hacer el seguimiento de los contratos
para vías terciarias desde la Procuraduría para ver riesgos de corrupción, fallas de coordinación, falencias de gestión. Entonces es un sistema muy interesante que lee grupos de contratos y analiza no solamente dónde están, sino las capacidades de esa región para definir los contratos, la capacidad de gestión que tiene el gobierno nacional o departamental de cooperar con los municipios y no solamente derivarles riesgos, porque lo cierto es que en general cofinancian, pero el que se queda con todo el manejo del contrato es el municipio, a veces sin la capacidad requerida. Entonces es un instrumento, digamos, que propende por un poco de mayor equidad, porque actualmente todos los informes son simplemente yo lo hice bien, entregué la plata y el otro es el que por una u otra razón tuvo problemas en la ejecución del contrato, entonces pues va a verificar eso. Entonces es también construcción de instrumentos para, digamos, para hacer endógena a las instituciones ese tipo de análisis. Entonces, bueno, hay más, este simplemente ejemplo era para mostrarles ya también la escala local, esto es un análisis de qué tipo de tecnología es la necesaria para las vías terciarias, que todo es placa huella a lo loco y realmente no, eso debería depender del tipo de camión y infraestructura que requiere la región para sus escenarios de crecimiento productivo. Entonces, pues es, digamos, ya el detalle de muy localizado, casi que por finca, pues por región, en el Meta, en el Guaviare, en Antioquia, en fin. Entonces hay pues como todo un multiescala de procesos. Allí es a donde me refiero en que si bien como consultora pues y con todo ese tiempo que me la paso estudiando, pues hay una gran cantidad de instrumentos que uno puede aplicar. Básicamente el enfoque principal es el de la racionalidad espacial de los procesos de política y de toma de decisiones. Entonces ya como última medida, pues un poco ahí me refería a los niveles 2, en los que les decía, y al nivel 3 del imperativo ético de también tener en cuenta siempre ese proceso de equidad, ¿cierto? En que los procesos pues sean verificables y sean equitativos para quienes van a sufrir el impacto de esa toma de decisiones. Entonces, unos mensajes finales acerca del tema de la vida del consultor, y es que esa agenda, pues hay que preguntarse cuál es, porque a pesar de que yo pongo un montón de capacidad crítica, de encontrar problemas, pues realmente tengo que atender a una agenda que es internacional. O sea, ¿cuál es la agenda de hoy de trabajo? Hay que estar supremamente actualizados para poder agregar valor, y eso significa que uno tiene que estar pues en la jugada, hay que estar leyendo, hay que estar viendo cómo se mueve internacionalmente pues las decisiones y el área en el que están trabajando. Hay un asunto que es clave, y es que esa agenda internacional es en inglés. Y eso sí, ahí no hay nada que decir, hay que hablar inglés y hay que hablar inglés bien. O sea, este es el asunto del inglés y es blanco o negro. ¿Usted habla bien o no habla? ¿Cierto? Otra vez, si uno puede pedir en el restaurante o habla irregular, pues no es un inglés, digamos, de competencia internacional para un consultor. Entonces esa, pues sí, tienen que apuntar sus tareas, esa es la principal. Además hay que cogerle amor y trabajar continuamente en inglés. En inglés hay mucho más información, no solamente la técnica, sino que en general en el mundo profesional se van a encontrar que la gente escribe todo el tiempo, escribe acerca de cómo cómo mejorar la productividad, cuáles son los problemas en cada trabajo, cuáles son los requerimientos nuevos de un profesional, cómo un profesional puede atender el tema del... O sea, en inglés el mundo, la gente escribe todo, casi que en diarios. Y eso es clave para uno pues empezarse como a meter eso, para meter como en esa actualidad, y muy recomendado pues para los estudiantes y recién graduados. Lo otro es que el cambio de esa agenda es acelerado, hay que estar pues moviéndose y aprendiendo. La competencia es internacional, ¿cierto? O sea, yo ya no estoy compitiendo contra los otros que se graduaron conmigo, sino con consultores del mismo nivel.
extranjeros, ¿cierto? Que se mueven, entonces hay que, digamos, reforzarse mucho en la capacidad de ofrecer valor adicional, valor y significancia, digamos, a los procesos. El lenguaje mínimo común es cada vez más amplio y con eso me refiero a que hay que saber más cosas mínimas, como antes la gente ponía en las hojas de vida que sabían Office, ahora pues olvídese de eso si lo ponen pues no, va a parecer demasiado obvio. Ahora hay que manejar una serie de aplicaciones, hay que ser capaz de teletrabajar, hay que saber programar, un montón de cosas que son las mínimas y que también hace parte pues de ese continuo nivel de actualización. El tema del imperativo ético, que es muy clave, incluye el esquema de negociación, ¿cierto? O sea, cuando uno es consultor, pues presenta 10 propuestas para que le salga un proyecto. O sea, uno puede, digamos, captar más o menos el 20 o 25% de las propuestas que presenta y en todos los casos, pues hay que mantenerse transparente, ¿cierto? O sea, la posibilidad que a uno se la copien, pues existe. La posibilidad que a uno le ofrezcan plata o para que uno diga un resultado que no es o que es, también existe. Entonces hay que mantener un esquema de negociación claro, transparente y que mejor sepan que uno está por cierta vía para que solamente solamente atraiga ese tipo de propuestas de consultoría y no haya lugar pues a una entrada en juegos pues que no son transparentes, porque eso sin duda va a recaer pues rápidamente de nuevo sobre uno. Y hay pues sobre todo asociado a eso un desafío que es enorme en la valoración de los servicios, ¿cierto? En cómo van a cobrar, hay que aprender a cobrar, hay que aprender a negociar. Y entonces, aquí también va a ser clave que aprendan temas de negocios, que sepan todos los tipos de contratos, que sepan cuáles son las tarifas internacionales, porque el hecho de que una cosa parezca muy bonita o parezca muy difícil, no significa que es más cara, ¿cierto? Entonces, a veces el valor que uno le da a las cosas, pues no es el valor real, hay mucho valor especulativo, entonces hay que aprender a cobrar, pues en el sentido que es, y eso es en general muy difícil para la mayoría de las personas, por eso pues lo traigo a colación. Y ya lo último, pues que ya es como más, como lo mencionaba Liliana al inicio, más de uno mismo, de su disciplina personal, pues hay que mantener una cultura de aprendizaje adicional también, o sea, no solo en el área, en la actualización, lo que hemos visto, sino que hay que ser cultos, pues hay que leer, hay que disfrutar del arte, o sea, hay que tener un mundo pues más amplio y buscarlo y disfrutarlo, y hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse, etcétera, y estas cosas deben ser rutinarias, o sea, no hay tal cosa como el balance en que uno diga es que yo balanceo mi vida, olvídese de eso, porque además el consultor pues no tiene horario ni nada. Entonces, si uno hace ejercicio una hora, esa hora es como si fuera una reunión, está ahí fija, y uno no puede faltar, es rutina, porque lo que no está en la agenda no se hizo. Y pues como uno se autogestiona, pues no se puede poner horrible o enfermar, en fin, o volverse demasiado ciego a la belleza del mundo. Entonces hay que combinar estas cosas de forma rutinaria y además hay que ser sensibles a cosas que además a los ingenieros les cuesta mucho, que es entender que los asuntos de género y los asuntos de equidad son claves en la cultura mínima del consultor. O sea, los tienen que entender y los tienen que estudiar con casos y no, pues, no, es que no con casuística, no con lo primero que se les ocurra anecdótico, porque para eso también hay estudios. Entonces, de eso hay que culturizarse y hay que estudiarlo a fondo porque ese es el mundo internacional en el que se mueve. Gente que también reconoce ya la validez internacional de estos procesos. Entonces, bueno, esos son los mensajes. Excelente, Claudia. Muy bien, yo creo que nos dejas esa apuesta súper alta. Y entonces yo quiero, bueno, primero invitar a los chicos que
vayan levantando la mano para que le puedan formular preguntas a Claudia. Y mientras ellos se van decidiendo, que a veces son un poco tímidos, y eso es otra cosa, Claudia, también, ¿cierto? Hay que salirse y no hay que quedarse callados. ¿Cómo construye? Obviamente, esa pregunta pues depende de cada uno de nosotros, pero ¿cómo va uno construyendo esa ruta para convertirse en un consultor en una temática específica, ¿no es cierto? Salimos de la universidad muy generalistas, como sabiendo de muchas cositas, y cómo va uno descubriendo, cómo va olfateando ese camino por el cual uno logra llegar a convertirse en alguien que es llamado a dar una opinión de alto nivel sobre una temática. ¿Cómo construimos esos caminos? Sí, es buena pregunta. Es buena pregunta. Pues digamos, para quienes hicimos una carrera académica, pues habíamos encontrado un nicho de preguntas desde la maestría. En mi caso particular, una vez salí de la universidad, que fue mucho tiempo después, porque hice pues 30 años, desde los 4 años hasta los 33, que me gradué del doctorado. Me fui a trabajar en infraestructura, en el sector público, como director de infraestructura, y como directora de infraestructura, y allí entendí pues un poco cuál es el gap que hablábamos entre la academia y la práctica, digamos. Pues estando adentro uno entiende más qué es lo que le hace falta para incluir. Estando allá me di cuenta, más bien uno formaliza que lo que uno hace tiene sentido diferencial. O sea, hasta que llegué allá entendí que el tema de red es muy mal manejado en general, en la toma de decisiones. A pesar de que esa era como el área mía de estudio y de investigación, pues es muy distinto ver que es que el tema está totalmente desfasado, sobre todo el sector energético es además uno de los más avanzados. Entonces hay gran capacidad de transferir conocimiento desde un sector a otro, al sector de infraestructura, carretera o de servicios públicos, que es bastante más atrasado pues, en términos de investigación. Pero también me di cuenta de una cosa que es súper clave y que no la mencioné aquí, y es que tenemos además que estar muy atentos, y eso me hace pensar en la pregunta que me escribieron en el chat, a que tenemos una gran, y eso pues les voy a decir y espero no traumatizarlos, pero nosotros tenemos una gran, pero enorme desventaja de localización. Y eso significa que, pues, o sea, por el solo hecho de nacer en Nueva York, pues, es más rápido consultor que si nació en Medellín, pues, e incluso si lo hizo en Bogotá. O sea, el nivel de contactos es aquí clave. O sea, uno puede encontrar un nicho de trabajo, pero luego tiene que hacer una red, tiene que salir y en esto pues juega la suerte, juega la capacidad de una persona de salir, como de nuevo, como yo hice carrera académica, pues viajé mucho y digamos, a seminarios, conocí muchísimos investigadores de otras partes, y casi que uno tiene que vencer esa desventaja de localización a punta de buscar, conocer otras partes, comparar casos. Entonces, bueno, allí hay que tener eso en cuenta, hay que tratar de especializarse e incluso hacer cursos de actualización en otras universidades. No sé, hay que tratar de eso. Incluso como universidad debería ser también una apuesta, internacionalizarse más para ir venciendo esa desventaja de localización que tenemos, que sin duda pues es grande. Claudia, ¿quiere decir que entonces nos toca ser mejores incluso que otros para poder sobresalir, dado que tenemos ese rezago inicial? Pues yo no lo diría que es un rezago. O sea, la desventaja de localización es un término pues muy de mi área, muy de la economía regional. Hay alguien en Bogotá que no necesariamente es peor que uno, pues que sea igual, pero es que está en Bogotá, ¿cierto?
Bogotá mueve más negocios, tiene más tomadores de decisiones que Medellín. Entonces, y el mundo de la consultoría, pues como les digo, tiene que ser muy extenso, pues entonces, digamos que hay es que tratar, no de ser mejor, uno tiene que ser, pues, suficientemente bueno, pero hay sin duda que perseguir de forma activa y rutinaria la salida, ¿cierto? O sea, yo siempre he vivido en Medellín, no me refiero a que haya que irse necesariamente, pero hay que, de nuevo, hay que hablar bien inglés, hay que tratar de salir, hay que asistir a seminarios, hay que generar relaciones con otros consultores, con otras empresas, hay que profundizar conexiones y colaboraciones con otros profesionales. Esa es la forma, pues, digamos, más clave, y en algún momento, si uno tiene suerte y es capaz, por ejemplo, de entrar a un mercado más amplio, pues hay que tratar de hacer lo mismo, de servir uno, un poco como mentor, como lo hacías, de servir uno para darle la entrada a otros consultores de buena calidad, para así como uno despegó, pues ayudar también a otros. Muy bien. Sergio, no sé si tu pregunta quedó respondida un poco con lo que Claudia mencionó o si quieras adicionar algo. Sergio Rúa. Listo. Bueno, sí, en cierta parte sí quedó resuelta porque, bueno, lo que pasa es que yo también me estoy como desempeñando en el campo de la consultoría en sostenibilidad. Y aquí en ese campo hay muchas personas que hacen eso. Pues lo hablo a nivel de Medellín y me imagino que a nivel, pues, de otras partes. Pero entonces ahí yo me he puesto como esa duda, bueno, ¿yo cómo me diferencio del resto de personas? ¿Cierto? Porque aquí pasa mucho que es que compite mucho por precio. Hay mucha gente que lastimosamente se regala. Por ejemplo, yo puedo hacer un plan de manejo y otro lo puede ofrecer lo mismo al 10% menos que yo, o al 20%. Y ha pasado mucho, entonces eso es una duda que me ha quedado como con... Hay por lo menos dos asuntos que quiero que consideren. Y de nuevo volvería al asunto de qué es la consultoría en el esquema en el que yo les estoy diciendo. Hay unos procesos que empiezan a ser metodológicamente comunes, estándar, ¿cierto? De todas maneras es consultoría y requiere un proceso intelectual, digamos, de generación de productos intelectuales intangibles, pero que sin embargo tienen una metodología estándar. Y eso aplica a todos los tipos de diseños, de infraestructura, a los planes de manejo, a los DEA, pues a todos estos asuntos, a las intervenciones en infraestructura, pues digamos, genéricas. Entonces, efectivamente ya hay un sistema estandarizado por el cual se hacen concursos de méritos, por ejemplo, si es la gestión pública, tiene unos precios estándar y se requieren unos equipos mínimos, o sea, ya está como formalizado el proceso. Efectivamente ahí es difícil diferenciarse, a no ser que sea por calidad, pero precisamente la idea es pues no diferenciarse tanto, a menos que uno vaya a aportar en algo específico. O sea, la idea es que si vamos a hacer un diseño vial o un plan de manejo, pues ese plan de manejo tiene que cumplir una metodología que es estandarizable para que en cualquier caso nadie ofrezca menos que eso. El que ofrezca más que eso y está dentro de un proceso estándar, pues se enfrenta a lo último que hablamos, y es que pues de todas maneras vale lo mismo, ¿cierto? Entonces, por eso la consultoría de este tipo premia quien dé cosas adicionales, pero no castiga al que dé menos, porque es que el que da menos pues no queda o lo demandan, ¿cierto? Pues hay un mínimo estándar. Entonces, de eso también hay grandes consultoras que se especializan y que tienen como unos sistemas muy estándar, que guardan información. Hay todo un proceso, digamos, de modelo de negocio para ese tipo de consultoría. Para hacer otra, digamos, un poco un nivel más allá, casi que lo que importa es la experiencia. Ahí tendríamos que responderle a Sergio que después de que él haga,
yo no sé cuántos planes de manejo ambiental, pues seguramente va a encontrar un asunto que no funciona, porque lo ha visto en su experiencia de aplicación, se hace así, no funciona, y llegará algún momento en que tú vayas a poder decirle al ministerio, esto es lo que yo encontré y esto es lo que le ofrezco para cambiarlo. Pero va a pasar un tiempo y vas a requerir una experiencia y una capacidad de mostrar con hechos que ese cambio se necesita. Ese es ese otro tipo, en el que uno hace la metodología y cobra diferencialmente. Y también acerca del tema, es verdad que hay digamos, en el mercado estándar y también en el especializado, no crean, muchas ofertas por debajo y unas obscenamente por encima, de gente que pues uno considera que no ofrece la suficiente calidad. Uno tiene que entender que ese problema es de ellos. O sea, uno no puede renunciar nunca a su imperativo ético. O sea, si el otro se lo ganó porque cobró más por su fama, pero es malo, o cobró muy poco, entonces, pues, de malas, no hay nada que hacer y uno se va a buscar a otra parte. Realmente, ese es el asunto. Tampoco se puede uno regalar, porque a uno siempre le van a pedir rebaja y uno llega a un momento en que dice, gracias, hasta aquí. Ahí me Claudia, una pregunta. Cuando uno está saliendo pues, de la universidad, enfrenta como estos caminos de me quiero emplear, quiero ser emprendedor, incluso uno a veces dice, no, yo voy a ser asesor, ¿cierto? Y consultor, ¿cierto? Con ese conocimiento que tenga, pero uno dice, no, yo soy buenísimo en esto y yo voy a empezar a ejercer asesorías en esta línea. Pero cuando uno empieza entonces el camino de consultor, o más adelante, después de haber trabajado en una empresa y uno haber aprendido de una temática y uno dice, pues yo soy como bueno en esto, me voy a independizar y voy a montar mi firma de asesoría, y empieza y encuentra que el mundo era distinto de lo que creía, ¿cierto? Y entonces empiezan todos esos obstáculos y uno dice, no, yo mejor me voy a volver a emplear. Entonces, ¿cómo no devolverse? ¿Cómo mantenerse firme en esa decisión? ¿Cómo construir un camino en la consultoría, pero de largo aliento y que no sea un escape, ¿cierto? Un escampadero. No, pues cuando sepan me dicen, para eso ya. Sí, yo también te lo pregunto porque a mí me pasa lo mismo, no creas. Mi hijo a veces me dice, yo le digo, no, yo voy a volver a conseguir empleo, no voy a ser más asesora, y me dice, no, porque los jóvenes por los que tú trabajas necesitan que tú estés ahí, no en una empresa. Entonces, no, mamá, no se puede ir para atrás, porque la sociedad te necesita haciendo lo que haces. Entonces, bueno. No, a ver, yo creo que es una cosa que no es fácil preverla. Yo creo que hay que asumir, digamos, como todos los desafíos laborales con toda la madurez posible, ¿cierto? Para uno, digamos, siempre sacar valor agregado personal y profesional que después pueda usar, ¿cierto? Y aquí no me refiero a que lo pueda replicar o vender el secreto de otro, sino que uno mismo aprenda, porque mira, yo he hecho academia, sector público, sector privado, pues si consideramos mi propia firma, y hago consultoría individual cuando ocurre, pues a través de la firma o personalmente. Eso también depende mucho de lo que requiere el cliente y de la forma de contratación, pero no es anormal que, por ejemplo, haya un asesor que sea llamado, por ejemplo, un par de años de nuevo al sector público, o por ejemplo, juntas directivas. O sea, hay muchos o que haya alguien empleado y que además lo llamen por su experticia a hacer una consultoría específica en algo. De hecho, eso ocurre mucho, sobre todo con la gente de tecnología, que es muy especializada, y para uno ser especializado en tecnología tiene que estar todos los días en una empresa transformando. Entonces a veces lo llaman y le dicen, pues venga, asesore a este otro. Entonces, bueno, lo que yo he hecho o he tratado de hacer, porque de todas maneras, por ejemplo, el año de pandemia fue muy difícil pues para todos los distintos empleos. Cuando yo decidí generar una firma,
porque de todas formas pues yo pues hago asesoría y eso pues no, antes no tenía como para mí mucho misterio. Cuando yo decido hacer la firma para dar más estabilidad, pues entonces hay que entender qué es una firma, ¿cierto? O sea, la firma ya no es una persona ofreciendo un producto que no es escalable como el del que yo les acabo de mostrar, ¿cierto? O sea, yo no puedo escalar este tipo, yo no puedo hacer lo mismo que hice para el Cono Sur en otra parte. En cada parte hay que hacer una metodología distinta. Eso, digamos, no es rentable en el sentido en que yo solo la aplico una vez y no la puedo volver a vender. Mi capacidad, digamos, de solucionar problemas tampoco es escalable. Digamos que yo traigo gente a trabajar conmigo, pero ellos no saben lo mismo ni son capaces de resolver el problema igual. Entonces, pues eso es un problema. La consultoría especializada no es escalable, no es generalizable. Entonces, cuando yo hice la firma, pues básicamente nos propusimos, o me propuse yo, generar un servicio de base. O sea, un servicio que resuelva un problema para una demanda. O sea, hay que hacer lo mismo que hace cualquier emprendedor. Hay que pensar en un nicho de solución de problemas, en un equipo, en una metodología y en un equipo que pueda aplicar eso sin uno, con o sin uno, ¿cierto? Que el producto no sea el cerebro pues de uno. Y básicamente pues es así como nace la firma. Y la motivación es que a mí, a pesar de que haga todo esto, a mí me gusta trabajar es en equipo. Trabajar solo pues es muy aburrido. A mí me gusta pues como mi formación es académica, pues poder discutir es clave, poder armar cosas colectivamente, y en todas estas complejidades que uno se enfrenta pues necesita siempre interferencia, ¿cierto? Que lo movilice a uno a encontrar soluciones diferentes. Entonces, en la firma definimos un servicio para el que a veces hay demanda y a veces no. Esperamos pues que se reactive pronto, pero hasta ahora pues ha habido. Y cuando no, pues el equipo, que hay que mantenerlo pequeño. Cuando uno es una empresa pequeña, pues tiene que ser muy liviano, tiene que ser flexible. Pues ellos me asisten en el desarrollo de todas estas cosas. Si más adelante, por ejemplo, hay que suspender, irse para alguna posición y después volver, pues lo que yo quisiera es que la firma o ese servicio haya madurado al nivel de que yo me pueda ir y la firma siga. Pero si no, pues no pasa nada, ¿cierto? O sea, hay que aprender a fluir. Esa es como la consigna principal. Ese es por eso el nombre de tu firma, ¿no? Fluir, fluir, Sí, vamos. fluir. Hay muchos Decision Lab en el mundo. En Colombia pues hay muy pocos, apenas están empezando. Yo creo que el mío fue uno de los primeros. Pero sí, siempre rescato mis inicios hidráulicos y el fluir, la importancia de recordar eso. Excelente, excelente. Chicos, ¿tienen preguntas para Claudia? No crean que porque Claudia está ya en lo alto de la consultoría, sus preguntas no tienen sentido, chicos. Entonces, a veces le surgen a uno dudas cuando ve esto, y todas son válidas y todas las preguntas son pertinentes. Yo sigo estando aquí en un primer piso, así que... Dale. Nada, Tengo otra pregunta. Dale, Sergio. El tema de los clientes. Para mí ha sido muy difícil ese campo de, pues yo como consultor, como no me conocen, ¿cierto? O sea, uno está empezando apenas. Ha sido para mí muy difícil como encontrar esas empresas, esos negocios o esos emprendimientos donde uno pueda asesorar pues como consultor. Ha sido como muy complicado porque obviamente uno ha hecho trabajos, ha sido por recomendación, por referidos, pero no es la única estrategia que yo quiero quedarme porque pues no puedo estar esperando que me llamen porque, ay, me recomendó alguien. Entonces, como esa estrategia, ¿qué me recomendaría como para la estrategia de, yo diría que mercadeo? Y esa es una empresa de estudios ambientales. Sí, en todos los temas de sostenibilidad y proyectos. Pues lo que pasa es que yo pues he tenido suerte en el sentido en que me han encontrado, y también pues he tenido muy cercanos también a expertos pues muy reconocidos. El asunto de los referidos en ese sentido pues no es trivial.
es supremamente clave y uno nunca sabe cuándo un trabajo que ya hizo, pues a los 5 años vuelven y lo llaman y lo recomiendan. En cualquier caso, Medellín, como les contaba, es un mercado pues con altas desventajas de localización en comparación simplemente con Bogotá o con Buenos Aires o con Ciudad de Panamá, Ciudad de México. Digamos que ha empezado como a despertar un poco a eso, ¿cierto? A despertar al hecho de que no somos siempre los mismos con los mismos, sino que hay que salir y bueno, hay una serie de instrumentos que sería bueno pues que entonces indaguen. Por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene una vitrina empresarial, el BID tiene unas vitrinas empresariales internacionales que se llaman Connect Américas, son todas web, entonces uno inscribe su empresa, tiene que vender muy bien los servicios, o sea, esa es una cosa también súper colombiana, uno se mete un párrafo de 20 frases, pues de 20 líneas, y eso no se lo lee nadie, uno tiene que decir en 2 o 3 frases qué hace, para que, y en el lenguaje internacional, o sea, si esos estudios ambientales, además los gringos son especialistas en poner nuevos nombres técnicos cada día, entonces si eso tiene un nombre que ahora son, no sé, una palabra específica, hay que usar esas, porque entonces la gente que entra a buscar servicios lo busca uno así, no se lee los 20, entonces hay que estarse repensando cómo escribe uno, quién es, qué hace, qué vende, cómo pone el teléfono, en todas esas vitrinas, en LinkedIn, en pues le decimos LinkedIn o hay Sí. que usar esas plataformas, eso funciona bastante bien. E incluso si tienen la oportunidad de ofrecer también, por ejemplo, si necesitas un asistente, otro profesional y abres convocatoria por ahí mismo, eso genera también un flujo, o sea, hay que también siempre tener abierto el intercambio. Gracias. Muy bien, gracias. Nos dice Ángela, y ya voy para ti, de ti, David. Ángela nos dice a nivel internacional cuáles son los estándares y metodologías que debemos conocer para realizar ese tipo de estudios. Bueno, No, pues complicado. es que sí, en cada caso pues tendrán que definir. Yo, por ejemplo, pues ya a estas alturas no pretendo estudiármelos todos ni saberlos todos, sino que también siempre tengo un equipo. A mi equipo, digamos, sí, pues lo llevo también siempre a que se especialice pues en ciertas áreas. Yo sí soy una gran creyente en que uno no se tiene que especializar exactamente en lo que va a hacer, porque lo que a mí me hace falta es gente que sepa hacer métodos, o sea, que sea capaz de unirse a un método, porque aprender es un método, es una habilidad, no es solamente para si uno nació superdotado, o sea, aprender es un skill, o sea, uno aprende a aprender. Entonces, independientemente de lo que se hayan especializado, van a llevar eso que es el método con ustedes a definir pues procesos. Aquí, por ejemplo, en el del Cono Sur, no, pues imagínate, ahí hicimos todo un proceso de modelamiento espacial, hay que saber SIG, hay que saber análisis de redes, hay que manejar herramientas espaciales, hay que además saber hacer indicadores estratégicos, hacer análisis multiobjetivo, hay que tener pues como cierta capacidad estética también, porque el mapa pues sale, el sigue, todas estas son calculadores, entonces sale un mapa pues que es feíto, pero además uno tiene que comunicar y poner flechas, entonces hay que saber Illustrator, hay que saber todas estas cosas, hay que escribir muy bien, la redacción es uno de los asuntos que si uno sabe de todo, pero escribe mal, eso olvídense, de que no los van a volver a llamar, hay que escribir, hay que ser sintéticos, contundentes, expresarse bien, por escrito o hablado, en fin. Ese pues en el tema de la logística, por ejemplo, yo aprendí mucho, eso es uno de los asuntos de la consultoría más interesantes, es que uno aprende cada vez. Por ejemplo, pues por ejemplo tuvimos que revisar todos los informes de comercio exterior de los países y aprender pues sobre todos estos procesos, cómo se leen estos informes, cómo se generan, cada país, por ejemplo, pues cosas como que
la economía brasileña es tan grande, que solamente su exportación a China es más grande que la de Argentina, total. Entonces hay unas grandes también divergencias, pues como heterogeneidades entre los países de la región. Y claro, uno aprende todo eso, pero también identifica nuevas posibilidades. ¿Cierto? ¿Qué significa para eso para lo que uno hace en términos de nuevas consultorías? Entonces, bueno, ahí hay un asunto, pues aquí nos están preguntando también algunos trabajos. Yo les puedo dejar después pues algunos papers que hemos escrito y información pública que hemos dejado, pues se lo puedo dejar a Liliana que se los reenvíe por correo y mis datos están aquí en la pantalla. Si quieren pues les escribo, ahí me estaban preguntando pues por mi correo. Sí, Entonces, porfa. aquí se los... Y yo creo también el tema de saberse relacionar con todos los públicos, ¿no es cierto? Cómo en una consultoría puedes llegar hoy a hablar con comunidades, pero mañana puedes estar hablando con el presidente de un banco y después con un alcalde. Cuéntanos un poquito también esas habilidades de relacionamiento. Uh-huh. Sí, el tema comunicacional es supremamente clave. Nosotros, pues yo incluso entre mis servicios de mi página, de mi firma, pues casi que la empresa también surge alrededor de eso. Aquí hay una serie de niveles en los que no es fácil comunicar la política pública. De nuevo, uno no es el que tiene que saber todo. Yo tengo un gran equipo, digamos, asociado de expertos, que por ejemplo su experticia principal es hablar con la comunidad. ¿Cierto? Entonces, porque claro, yo soy un poco la mente que está en el escritorio, pero salir a la comunidad requiere otro skill set, pues hay que tener otro armado, pero uno tiene que saber hablar con este experto, ¿cierto? Entender y valorar esas metodologías y producir en ese lenguaje opciones y capacidades para que salgan. Entonces, la consultoría, para volver a lo de la red, requiere de gran generosidad, ¿cierto? De uno compartir conocimiento, recibir, traducir simultáneamente. Entonces, por ejemplo, hacemos mucho ese link con ese, pero también otro asunto que, por ejemplo, nosotros trabajamos es la de la comunicación con expertos. O sea, para la gente hablar con doctores es muy difícil, y yo los entiendo, porque somos gente bastante difícil. Y hablar pues con todos los genios y los profesores, desde la universidad, desde la misma gobernación, cada que había una reunión con profesores de la Nacional, me mandaban a mí. Es que no es fácil para la gente. Entonces hay un asunto que se llama, por ejemplo, intermediación técnica. Si hay, por ejemplo, en el caso de Sergio, no solamente el estudio ambiental, sino que ese estudio resulta que hay que comprar una turbina, y esa turbina la venden solo los suizos, pues hay que escribir los términos de referencia especializados de la turbina. Pues hay que hablar el idioma desde donde uno va a comprar, y eso no lo hacen los alcaldes, las empresas, el sector que aquí hace gestión. Entonces requiere ese asunto, y no es lo mismo hablar con un alcalde que con un empresario, que con un doctor, no es lo mismo. Entonces yo me especializo en hablar con los míos, pues porque soy igual de peor, como dirían por ahí, pues puedo entender eso. Y al sector público, digamos, o a los decisores, a los tomadores de decisión, pues he entendido muy bien, porque también lo fui, qué es lo que nos hace falta. Cuando uno sale de la universidad o de la academia o de la maestría, el doctorado, incluso le echan un cuento a la gente metodológico súper largo, y al tomar decisiones no le importa. No tiene tiempo para eso, él confía en que uno hizo eso bien, y lo que necesita es como el insight. Entonces uno tiene que entender el tipo de mensaje, como la lectura estratégica, lo triangular que hay que expresarle a cada quien, mientras que a la comunidad hay que decirle el detalle, de abajo hacia arriba, al de decisor hay que decirle el por qué, rapidito, sin decirle que usé 3 derivadas, eso olvídense. Entonces es un asunto que también se da con la experiencia.
en que uno escucha y entiende esos mensajes y transmite en el mismo lenguaje. Muy bien, muy bien. Excelente, Claudia. Yo creo que cumplimos con el propósito. Un poco estas lecciones de egresados es para mirar todos esos matices, como decía al principio, del ejercicio profesional. Y ellos han ido descubriendo todas esas cosas maravillosas, que no es solamente irse a sentar en una planta de producción o hacer un diseño de una carretera, sino que es mucho más amplio el ejercicio de las profesiones. Y en ese sentido, pues, estos espacios han sido bien interesantes para ellos. Nosotros te agradecemos, Claudia, y quisiera, pues nos has dado millones de mensajes de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero ya para despedirnos, como el último mensajito con el que no quisieras quedarte y que quieres que en efecto los chicos sea ese recordarte ahorita que se vaya. Sí, pues aquí se me paró para devolverme a los 3 mensajes, pero básicamente lo que les tiene que quedar es que la carrera se construye paso a paso. O sea, incluso la universidad ya es una construcción de ese método del que estamos hablando. El primer trabajo, que puede ser esa planta o ese diseño de carreteras, es totalmente valioso porque hay que estar abierto a los aprendizajes que significa eso respecto al trabajo en equipo, al uso de todos los instrumentos, a la capacidad de optimizar, de balancear el tiempo, en fin, eso es súper clave, no hay que, digamos, darle menor mérito a ningún tipo de trabajo, e incluso yo los invitaría a que ojalá, eso se lo decía yo mucho cuando estaba en el sector público, a los nuevos que llegaban, a los recién graduados, ojalá siempre empiecen su carrera haciendo trabajo técnico, no como asistente de alguien más. Pues, y me refiero al que hace las agendas políticas o el que hace las agendas empresariales, sino que les toque sentarse, a sumar, restar, usar un instrumento, a hacer cosas, porque eso construye también parte del método. Entonces, bueno, esa es, digamos, como un consejo, pues más que empezar de una vez a delegar todo, construyan los primeros años técnicos. Eso va a ser muy clave para el futuro. Perfecto, Claudia. Entonces, bueno, no, te agradecemos muchísimo que te hubieras tomado este tiempo para compartir con nosotros. Sabemos que es una agenda apretada la tuya y agradecemos esa generosidad de haberte venido para acá a contarnos todo este construir de tu vida y con estos consejos tan importantes. Yo creo que a todos los que estábamos acá nos abriste muchas posibilidades y nos mostraste estos caminos tan maravillosos que hace la ingeniería colombiana en el mundo, ¿no? Entonces, gracias de nuevo a todos los que estuvieron con nosotros acá y los que nos verán después por YouTube. Gracias también por compartir y por divulgar estos mensajes que estamos llevando desde Lecciones de Egresados. Claudia, una muy buena noche y gracias de nuevo. Bueno, ustedes, muchas gracias y mucho éxito. Gracias. Chao, chicos, una buena noche.